Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, cumpliendo un poquito con el tema del horario, vamos a inicio la conferencia de la etapa del curso de sistemas dinámicos. Tengo que todo, chicos, darle la bienvenida a todos. Es la primera web que vamos a tener en relación a las unidades del curso. Eh, Me alegra que tengamos una participación más de 30 personas, eso es bueno. Ojalá a medida que vayamos avanzando en el curso, pues podamos tener mayor participación, ¿cierto? Ante todo, chicos, darles parte de tranquilidad de parte de toda la red de tutores del curso, que aquí estamos para apoyarlos en cualquier tema que necesiten, ¿cierto? Me presento. eh, Soy Santiago Rúa, soy uno de los tutores asociados al curso. Eh, Voy a estar acompañados hoy en la red. La directora del curso les ofrece una disculpa de antemano porque en este momento está incapacitada. Entonces, de pronto, algunos de ustedes le han escrito, le han pedido algún tipo de asesoría y no le has dado respuesta, y es porque ella actualmente se encuentra incapacitada por un tema de salud personal. Pero ya el lunes próximo vuelve con nosotros y adicional a eso, el CIPAS está programado para el, si mal no estoy, el 25, el primer CIPAS va a estar programado para el 25 de septiembre, o sea, este sábado de noche, ¿listo? Nada, vamos a comenzar, chicos, listo. Recuerden que este curso de sistemas dinámicos, dando un poquito de contexto de lo que estamos trabajando, ¿cierto? Es un curso que vamos más o menos vamos a tener ubicado entre mediados de la carrera, ¿cierto? Quinto, sexto semestre, depende pues, de la carrera, porque tenemos telecomunicaciones electrónicas, ¿cierto? Y es un curso el cual recoge todos estos principios o modelos que ustedes ya empiezan a ver de la física matemática y aplicarlo a un contexto propio de una cadena que es la parte de control. ¿Listo? El sistema dinámico se embarca en esa primera fase donde lo primero que hay que hacer antes de llegar a un sistema de control es modelar el sistema que se va a controlar, ¿cierto? Entonces, esta primera unidad vamos a hablar de números matemáticos, ¿cierto? Particularmente, ¿qué? Vamos a analizar la guía. Les voy a contar un poquito de la guía, vamos a entenderlo, explicarlo y posteriormente voy a dar una introducción de cada uno de los temas que se van a trabajar en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, cosas que siempre hay que recordar. Siempre es importante validar, chicos. El puntaje de esta actividad es de 120 puntos, diferencia de la actividad de presaberes que apenas de 25, entonces esto tiene un peso significativo. La entrega es el 3 de octubre, no se les olvide, hay un domingo, por favor, tengan mucho cuidado con esta fecha, estamos aproximadamente a un mes, un poquito menos de un mes, ¿cierto? Y bueno, en qué consiste la actividad? ¿Cierto? Entonces, lo primero es, hay un anexo, que es el anexo 2, donde vamos a tener unos sistemas físicos a modelar, ¿cierto? Eso es un proceso A, un proceso B, un proceso C, eso puede ser cualquier tema particular, ¿cierto? Pero vamos a tener 5 modelos, de los cuales cada uno de ustedes dentro de su grupo colaborativo debe seleccionar uno y informar. O sea, solamente, o sea, cada uno de ustedes va a trabajar un modelo nomás, un sistema físico. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Listo? Dos, usted una vez lo entienda de qué trata, de queda claro de qué trata ese sistema físico, va a proceder a obtener el modelo matemático de dicho sistema físico utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver que en este curso podemos estar teniendo sistemas eléctricos donde tenemos circuitos, pero podemos también tener sistemas mecánicos, podemos tener sistemas mecánicos de traslación, sistemas mecánicos de rotación, podemos tener procesos unitarios, como por ejemplo flujos o masas, ¿cierto? ¿Y esto por qué es importante, chicos? Porque hemos notado que un ingeniero electrónico dentro de la industria, y si va a trabajar en el tema de control y automatización, no necesariamente va a trabajar con circuitos, puede trabajar con otro tipo de procesos, procesos de calefacción, procesos de nivel, de llenado de tanques, puede ser procesos mecánicos también.
Entonces, creemos valioso que ese ahondaje en, en la parte de modelación no sea simplemente desde la parte eléctrica, sino desde los diferentes ámbitos que se pueden encontrar en la industria. Entonces, luego que usted tiene el modelo en ecuaciones diferenciales, o sea, usted pone un cuadro y lo selecciona hasta la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales de este sistema para cumplir el chulito en el 2. Pasa al 3, ¿cierto? Y es que usted analiza si el sistema que usted tiene, ¿cierto?, es o no lineal. Es decir, aplica principios físicos matemáticos que valide si puede linealizar el sistema o no. Chicos, no se asusten. Pueden encontrar que el sistema ya sea lineal, ¿cierto? Porque no tiene ninguna linealidad, ¿cierto? Y pues usted tiene que explicar por qué, ¿cierto? Porque no hay que linealizar. Ah, profe, muy sencillo, porque hemos encontrado que, por ejemplo, los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes. Entonces, por lo tanto, el sistema es lineal, entonces hay que linealizarlo, ¿cierto? Una vez usted tenga claro ese modelo matemático, sus principios físicos, etcétera, etcétera, va a pasar a proceder y a generar un diagrama de bloques. Es decir, va a simular eso, o ese sistema, utilizando diagramas de bloques. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Simulink. La herramienta por defecto dentro de este curso es MATLAB Simulink. ¿Por qué? Porque la universidad cuenta con licenciamiento para todos ustedes, que es la que se conoce como MATLAB Campus One. Con el correo institucional de ustedes pueden acceder a MATLAB y utilizar MATLAB y descargar MATLAB para trabajarlo. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Buenas tardes, Simular. profesor. Buenas tardes. Qué pena esto. Esta es la segunda web conferencia. Correcto. Esta es la segunda web conferencia del curso. Listo, gracias. Esto es de la unidad 1, ¿no? Sí, yo estoy parado acá, chicos. Guía de actividades de evaluación. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Aprendizaje, momento intermedio. Sí, miren, unidad 1, etapa 2. Estoy leyendo eso. ¿Todos están parados ahí o no? Sí. Ah, ¿Me listo, profe, equivoqué? No. gracias. No. No, Yo creo que, no, yo no, no, creo que sino sí. que acabo de entrar porque acabo de salir Ok. del trabajo. Ok. Y la primera web conferencia me puede hacer el favor y me dice qué era. La primera web ¿La tarea? conferencia de la pre-tarea, correcto. Ah, listo, gracias. Entonces, como les decía, chicos, ustedes no están en el modelo, con las ecuaciones diferenciales van a generar el diagrama de bloques. ¿El diagrama de bloques en dónde? En Simulink. Ya les expliqué por qué Simulink. Y van a simular los primeros 5 segundos. Listo. Adicional a eso, el sistema recibe una señal de perturbación que altera una unidad de la señal de entrada. Es decir, tenemos una señal de entrada que es 1 y será una perturbación de una unidad. Y ver cómo aumenta su valor. ¿Listo? 5, crear un video y publicar el video. ¿Para qué? Explicando la interpretación del modelo con respecto a esa entrada. ¿Listo? Ya le voy a dar un ejemplo de lo que estamos trabajando, los sistemas físicos que hay. Y sexto, por favor, generar un consolidado con el grupo colaborativo y entregar un único informe por el grupo colaborativo, con los aportes de todos, por favor. ¿Dónde? En el entorno de evaluación. Recuerden que lo que se evalúa, chicos, es el entorno de evaluación, no los foros. Los foros es para construir conocimiento, no para evaluarlos. Es súper claro que ustedes lo deben de tener a esta altura de sus carreras. Y es, el entorno de los foros es para construir conocimiento, para resolver dudas, para interactuar con sus compañeros. Haga de cuenta como si estuviera a su campus, interactuando, resolviendo ejercicios. El entorno evaluativo es cuando usted ya decide entregar. Si usted no entrega la tarea en una universidad, si usted no la entrega, en el momento de entregarla, pues entonces como si no lo hubiera hecho. Aparte de que el profesor vio cuando estaba trabajando allá en la mesa, tomándose un café y haciéndolo, ¿cierto? El profesor le evalúa en el momento que usted le entrega. Si usted no lo entrega, no espere que el profesor evalúe lo demás, ¿cierto? Bueno, eso por ese lado. Ahora vámonos para los sistemas físicos. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí, chicos? Básicamente son 5 sistemas físicos. Profe, Por perdón, ejemplo, una cosita. señor, Que el descargar MATLAB, eso de MATLAB es muy pesado. Y entonces a veces es muy complicado. Es mejor trabajar el MATLAB online, ¿cierto, profe? es correcto, pero sin embargo, yo no estoy muy seguro en este momento si Simulink, que es una herramienta de MATLAB integrada, se puede trabajar directamente en línea.
En caso tal de que no, les sugiero, saben que en este momento la universidad ya tiene acceso al campus y se pueden acercar si requieren un computador con la licencia, ¿cierto? También es válido, ¿listo? Entonces Ah, están las opciones a través de la casa, desde su computador, ¿cierto? O ir a acercarse a los centros, porque los centros ya lo estamos abriendo, ¿cierto? Para que los estudiantes también puedan trabajar y volver a retornar esos momentos de presencialidad, ¿cierto? Que a veces también hacen falta. ¿Listo? listo. Bueno, entonces les estaba mencionando que tenemos básicamente el archivo estadio como en 5 sistemas, ¿cierto? 2 mecánicos traslacionales, ¿cierto? No rotacionales, sino que generan movimiento traslacional, y 3 circuitos. Claro, para que me dé 5, no son 2. Esto. ¿En qué consiste? Básicamente, los 2 primeros son masas acopladas con resortes de amortiguadores en los cuales ustedes tienen que aplicar principios físicos, ¿cierto? Las famosas leyes de Newton. Usted se va para física 1, recuerda lo que vio en física 1, recuerda que es un diagrama del cuerpo libre, no sé si se acuerda un poquito de eso, y empieza a aplicar diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Para obtener la ecuación diferencial. Esto. Aclaración del ejercicio A, que faltó de pronto ponerlo acá. Listo. Y es la fuerza de entrada que se aplica, ¿cierto? La fuerza externa que se aplica a este sistema está aplicada en M1, ¿cierto? Y se puede aplicar hacia la derecha. ¿Listo? Y la salida de este sistema, asúmala, ¿cierto? Para la posición del bloque M2. ¿Listo? En realidad, uno podría tener aquí 2 entradas, 2 salidas, inclusive más, pero para el caso de simulación me interesa entender cómo es el comportamiento, cómo se mueve esta masa 2 si yo aplico una fuerza externa a este bloque de masa 1, ¿cierto? Hacia la derecha. Entonces, claro, ustedes intuitivamente, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, este resorte, este amortiguador van a frenarlo, pero esto se va a empezar a comprimir y generar que esto se empiece a mover para la derecha. Pero también al mismo tiempo este V2 va a frenarlo, ¿cierto? Desde la parte de la lógica. Segundo modelo, muy similar al primer modelo, pero ahora básicamente lo que estamos simulando o el sistema que estamos simulando es el amortiguador del chasis de un automóvil, ¿cierto? Donde tenemos un amortiguador, una resistencia, unos resortes y básicamente tenemos 2 bloques de masa, ¿cierto? Lo mismo, ¿qué vamos a utilizar? Principios físicos. ¿Qué vamos a utilizar? Física que vimos en la universidad, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y para la masa 2, al igual que acá. Ahora vámonos para los circuitos eléctricos. Entonces, en los circuitos eléctricos ya empiezan a aparecer otros principios diferentes que tenemos que aplicar. ¿Qué son qué? Las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Para resolver esto, entonces tenemos que empezar a utilizar las leyes de Kirchhoff. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? La que nos habla de las corrientes de malla y voltajes de nodo, ¿cierto? A diferencia de la etapa de presaberes, nótense chicos que aquí ya empiezan a aparecer elementos activos. ¿Cómo así que activos? En la primera etapa de presaberes era un ejercicio para recordar cómo aplicaba estas leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas nunca aparecían elementos que almacenaban energía, como eran los capacitores y las bobinas, ¿cierto? Cuando empiezan a aparecer elementos que almacenan energía, como los capacitores y las bobinas, entonces empiezan a aparecer elementos integro-diferenciadores, elementos que tienen integrales o derivadas. Lo mismo pasa acá. Cuando se entiende, empieza a aparecer elementos como estos amortiguadores, como este V1, o como este V2 y este V1, entonces empiezan a aparecer elementos que almacenan energía, ¿cierto? Claro, esto es energía en forma eléctrica, pues esto es energía en forma mecánica. ¿Listo? Entonces, cuando empiezan a aparecer esos elementos, es que empiezan a aparecer las derivadas y las integrales. Entonces, el ejercicio C, D y E básicamente consiste en utilizar leyes de Kirchhoff para encontrar las ecuaciones diferenciales del sistema. En cada uno le dice cuál es la entrada y cuál es la salida. Por lo general, la entrada siempre va a ser
la fuente de alimentación, pero la salida puede cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, la salida aquí en este sistema es, por ejemplo, el voltaje de este condensador, ¿cierto? Del condensador 1, sí, este. Aquí la salida, no la veo. Entradas, primeros dígitos, número de grupos, últimos dígitos, y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático del circuito, el voltaje del condensador C. Por ejemplo, aquí la salida es el voltaje que cae en este condensador. Listo. Entonces, así. Y ya, básicamente son los 5 modelos. Ahora hablemos un poquito sobre estos principios matemáticos físicos que vamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a revisar el chat. Si hay alguna pregunta por el momento, dice. John está aclarando que se descargar todo. Sí, por lo general Simulink nunca se descarga solo. Simulink necesita correr MATLAB. O sea, Simulink es como un bloquecito particular dentro de MATLAB. Listo. Pero, eso sí es importante, pero les sugiero que no descarguen todas las librerías de MATLAB. Y ustedes se ponen a descargar todo lo de MATLAB, pero son, pucha, por ahí 20, 30 gigas, ¿cierto? Cristian pregunta, ¿solamente escoge un archivo por persona? Sí, es correcto, Cristian. Debes escoger o A, o B, o C, D o E para trabajar. Y ojo, no se pueden repetir ejercicios dentro del mismo grupo colaborativo. ¿Listo? John pregunta, en el circuito C, tutor, el circuito C es RC. SRC sí tiene pues resistencias y dos condensadores. RC en cascada. No entiendo qué significa RC en cascada. Básicamente, vuelvo y te digo, o sea, no le traten de dar nombre a eso. Apliquen lo que son principios físicos de las leyes de Kirchhoff. Resuelven la malla 1, resuelven la malla 2 y con eso obtienen las ecuaciones diferenciales. Ya ahorita hago un ejemplo, ¿listo? Por aquí dice, ¿qué voltaje se va a utilizar en la fuente? Ah, bueno, vamos a coger, por ejemplo, un ejemplo. No sé, cualquiera. Aquí dice que si le puedo explicar el C. Listo. Vale, miramos el C. Entonces, este equipo cuenta con un sistema eléctrico de protección que muestra en la figura. Ah, bueno, pero ya Cristian dijo que le. No, bueno, no me este C. Listo. Pero lo vamos a hacer, lo voy a explicar. ¿Cierto? ¿Qué dice el C? Tenemos un circuito, dos capacitores, dos resistencias, una fuente de alimentación, dice. El sistema está conformado por dos resistencias, R1 y R2, cuyos valores corresponden. R1, los dos primeros dígitos de su documento de identidad. Es decir, si mi documento de identidad comienza en 11, 152 o 10 o 43, entonces cojo el 43, ¿cierto? Y los pongo ahí. ¿Listo? 43, ¿qué? Ohmios. ¿Listo? Para R1. Y R2, los dos últimos dígitos de su documento de identidad. Entonces, mi documento de identidad termina en 08, entonces pone R2, 8. Listo. Los condensadores. Dice, los condensadores que tienen C1 corresponde al valor de su número de grupo colaborativo. Es decir, si mi grupo colaborativo es 57, entonces C1 es 57. Listo. Y C2 corresponde al quinto número de su documento de identidad. Profe, quinto número de izquierda a derecha, derecha a izquierda, el que usted quiera. El que usted quiera. No es relevante si elige izquierda a derecha o derecha a izquierda. Elija alguno, eso sí, que sea el quinto. Listo. Y la salida del sistema es el voltaje en el condensador 1. Listo. ¿Qué información falta aquí? Nada. Listo. Ah, bueno, dice, ¿qué voltaje se Voltaje va de a la utilizar en la fuente. fuente? El voltaje de la fuente, como es un escalón, como usted va a simular un escalón, puede simular un escalón, por ejemplo, de 1 voltio, de 5 voltios, aunque en realidad, según lo que nos decía acá, ¿cierto? En la guía, si usted debe elegir una entrada a ese sistema, no sé, 1 voltio, 2 voltios, y luego perturbarlo, míralo acá. El sistema recibe una señal de perturbación que altera una unidad de la señal de entrada, es decir, primero lo puede estar alimentado a 2 voltios, a 3 voltios, y luego, después de los 5 segundos,
O pues, los primeros 5 segundos a 3 voltios y luego a los 5 segundos tienes que pasarlo a 4 voltios. Profe, ¿qué es una señal de perturbación? No. Es básicamente, mira lo que acá dice, altera en una unidad la señal de entrada, altera en una unidad la señal de entrada, es decir, que durante los primeros 5 segundos tengo mi señal de entrada, entonces vamos a asumir que este circuito lo va a alimentar con un voltaje de 5 voltios, ¿listo? Entonces, primero, durante los 2 primeros 5 segundos, B1 va a valer 5 voltios. Y a partir del sexto segundo, bueno, en realidad a partir del quinto segundo, ¿vale? A partir del quinto segundo exactamente, esos 5 voltios van a pasar de 5 a 6. ¿Listo? Ah, eso es referencia con la simulación. Sí, señor. Bueno, por aquí están empezando a preguntar cosas de qué es la salida del sistema, Ya vamos a explicar eso, chicos, que no me han dejado. O sea, les estaba explicando la guía, pero no les he explicado los conceptos. Entonces, déjenme explicarles los conceptos, ¿les parece? Y después de que le explique los conceptos, una vez terminamos de explicarle todos los conceptos, ahí sí me hacen las preguntas, ¿les parece? Hágale, profe. Entonces, bueno, ya al menos entendemos qué es lo que hay que hacer. No sabemos cómo, ¿sí? O que no hemos hablado de cómo se hace. Sabemos qué hay que hacer, pero no cómo, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito, porque parece de cierta forma que esta primera unidad habla mucho de modelados. Y modelado entendiéndose con mucha información que ya hemos visto, porque pues, me hablas de física 1, me hablas de circuitos, pero ponen en un contexto de sistemas dinámicos, ¿cierto? Y eso es importante. Entonces, cuando vemos eso, lo primero que hay que entender es que la palabra modelado, ¿cierto? Entonces, modelado hay que entenderlo, no siempre me ese modelado como algo matemático, sino como algo, una entidad, ¿cierto? Que me representa un comportamiento, que me permita predecir comportamientos. ¿Y por qué digo que no todo es matemático? Porque hay cosas que pueden ser modelos, modelación a partir de datos, puede ser modelación gráfica, ¿cierto? Pero lo que sí me debe decir un modelo es predecir comportamientos. Un modelo que no me haga predicciones del comportamiento de mi sistema no tiene sentido. ¿Y qué significa hacer predicciones? Muy sencillo, que yo tengo ese modelo, que es una cajita, que es una secuencia de matemáticas, que es un diagrama, que yo le puedo aplicar algún tipo de eh, excitación a ese sistema, algún tipo de entrada, y que como ya tengo mi modelo, pueda predecir qué es lo que va a pasar ante esa excitación o esa entrada, ¿cierto? Ese es el objetivo del modelado. ¿Y por qué no nos quedamos? ¿Y por qué esa noción tan general? Claro, porque yo puedo generar modelos físicos, usando la física, ¿cierto? Puedo modelar circuitos, usando la parte de circuitos que es lo que es muy experto. Pero nos podemos ir a entrar a otro mundo más adentro, que es la parte de o comportamientos financieros, ¿cierto? Deben haber forma de modelar comportamientos financieros, cómo varía el precio del dólar alrededor en el mes, ¿cierto? O podemos tener comportamiento de la evolución de las enfermedades. Hay modelos que predicen cómo se propaga el COVID. Ustedes lo han visto, ¿cierto? O sea, eso está presente, ¿cierto? Entonces yo creo que este contexto donde estamos parados involucra todo ese conocimiento, ese background que tenemos de la parte matemática y física que vamos a aplicar acá. ¿Listo? Bueno, y esto porque es importante, ¿cierto? ¿Esto para qué? ¿Cierto? Porque básicamente nuestro eje central de esta línea de formación básicamente parte del hecho de que yo quiero generar un sistema de control para mi proceso, ¿cierto? Nuestra planta o nuestro proceso es nuestro punto central, ¿cierto? Ese es el punto central que vamos a trabajar. En un curso posterior, chicos, vamos a trabajar este bloque que se llama controlador. E inclusive en otros cursos paralelos van a trabajar la parte de medición,
que es la parte de medición e instrumentación, ¿cierto? O lo han trabajado ya, yo no sé si a esta altura ya vieron la parte de instrumentación. De pronto algunos sí, otros no, ¿cierto? Entonces nuestro foco va a ser esto. ¿Por qué? Para que cuando ustedes terminen la carrera, ¿cierto? Entiendan todos estos componentes que forman un lazo de control. Entiendan cómo modelar este comportamiento de la planta, entiendan cómo desde otros cursos seleccionar la instrumentación y los sensores adecuados para el proceso, entiendan los algoritmos adecuados para generar señales de control para llevar la planta al valor deseado. ¿Listo? Y esta planta, como les estaba mencionando, pues tenemos que tener forma de poder simularla, ¿cierto? Entonces, esa planta o ese proceso no es más que algo físico que requerimos control, que se requiere control. Llámese un horno que quiero que le podamos controlar la temperatura, llámese un proceso químico que estamos controlando de las bacterias para generar un proceso de fermentación, llámese de una banda transportadora que necesitamos controlar la velocidad para que pase las galletas por un horno a cierta velocidad. Llámese del piloto automático o velocidad crucero de su carro. ¿Qué más ejemplos se me ocurren? Llámese del control de la lavadora, que usted le dice lavado intenso, lavado suave. Eso por dentro tiene un sistema de control. Listo. Ustedes control, chicos, lo vemos en cualquier lado, en la nevera de su casa. Entonces, nosotros que vamos a trabajar muy específicamente en este curso, bueno, o al menos en este periodo, porque en periodos pasados pues trabajamos otro tipo de sistemas, pero en este periodo hemos seleccionado para ustedes 2 sistemas mecánicos y 3 circuitos. Cada uno elige, es decisión de ustedes. Profe, yo quiero trabajar los circuitos porque me siento más tranquilo, bien, hágale. No, pero yo quiero traer la parte mecánica, no sé, porque no soy experto y me gustaría profundizar más en el tema, me interesa este tema de cómo se modela el amortiguador del carro, no sé, es decisión de ustedes, ¿cierto? Ahora, es importante Profe, perdón, entender. una preguntita, es que me confundí ahí, es que como entré tarde, o sea, ¿cómo hace uno para escoger los ejercicios? Yo puedo escoger nomás la parte eléctrica, No, usted solamente elige uno de los 5. Ya había comentado, y es que en el anexo hay 5 ejercicios. Usted elige uno que otro compañero no vaya a elegir. ya, ya. O sea, está de la a ley. Y usted debe elegir uno que los otros compañeros no vayan a elegir. Ah, ¿Listo? Entonces hay que empezar a entender cosas, ¿cierto? Porque, profe, vos me empezabas hablando de que entradas, que salidas, que no sé cuál es la salida del total condensador, que es eso, profe, ¿cierto? Tan raro. Entonces, vámonos a los detalles, ¿cierto? Y la primera definición que tenemos que empezar a hablar son las señales. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal de entrada? ¿Qué es una señal de salida? Todo se llama señal, ¿cierto? Básicamente señal, lo único que entender, si ustedes no desde esta altura ya lo vieron, el sistema de señal, yo creería que sí, básicamente se referencia como a una variable que cambia en el dominio del tiempo. Eso es todo. Esto, eso no tiene ciencia. Vamos a ver que nuestra planta, vamos a poder categorizarla, vamos a poder tener diferentes señales de entrada y de salida, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una señal de entrada? ¿Qué es la variable de entrada? ¿Y qué es la variable de salida o la señal de salida? Entonces, cuando tenemos un proceso, ¿cierto? Llámese, por ejemplo, un horno de calefacción. Supongamos que tenemos el horno de la empresa de las galletas Noel. Y básicamente ese horno consiste en un sistema que calienta unas resistencias para calentar ese horno, ¿cierto? Para llenar unas temperaturas y que las galletas se horneen durante X tiempo y luego las saquen. ¿Qué vamos a entender como variable de entrada? La variable de entrada es aquella variable que es independiente de la salida, la variable independiente, es decir,
que es una variable independiente, que básicamente cambia por sí sola, que no depende de otra, ¿cierto? Que si yo hago un cambio en algo, entonces me cambia esa variable. No, esa es la variable independiente, ¿cierto? En nuestro ejemplo, ¿qué es la variable independiente? En el ejemplo que acaba de decir, las resistencias de calefacción. Miren que yo prendo las resistencias de calefacción y yo las puedo poner al valor que yo quiera de forma independiente, ¿cierto? Esa es mi variable de entrada, ese proceso. Yo tengo un circuito como los que tengo ahí, que es mi variable de entrada, el voltaje de la fuente. Es lo más típico, porque es que el voltaje de la fuente yo lo puedo controlar a mi gusto, es de forma independiente. O sea, yo puedo decir, yo quiero que el voltaje de entrada sea 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, y ya todas las variables implícitas dentro del circuito van a depender de cómo es esa variable independiente o no. Es decir, el valor de voltaje, la resistencia del condensador va a depender de la alimentación de mi circuito, ¿cierto? En un proceso de calefacción, la temperatura del horno va a depender de qué? De mis resistencias de calefacción. En un proceso de llenado de tanques, el nivel de los tanques va a depender de qué? De mi área de entrada, que es el qué? El flujo de entrada, ¿cierto? O la apertura de la válvula, por ejemplo. ¿Listo? Es la variable de entrada. ¿Qué es la variable de salida? Pues cualquier variable que esté dentro de mi proceso que dependa de mi variable de entrada. Porque, ¿cómo así? Sí, yo en mi circuito, en estos circuitos, puedo haber dicho que la salida es el voltaje del condensador 2, como puedo haber dicho que es el voltaje del condensador 1. ¿De qué va a depender eso? De lo que yo quiera conocer, ¿cierto? Puede ser que a la larga yo quiero saber es cómo se comporta el voltaje en el condensador 2, cómo se comporta el voltaje en el condensador 1. En este caso, la salida se va a asumir que es el voltaje del condensador 1. ¿Por qué? Porque, no sé, nos dio por entender cómo es el voltaje del condensador 1. ¿Listo? Aquí queríamos entender, por ejemplo, cómo es la posición de esta masa, ¿cierto? Cuando se le aplica una fuerza del carro, un peso del carro, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, queríamos ver cómo se mueve, cómo es la posición de la masa 2 cuando yo le aplico una fuerza de entrada a esta masa 1. Entonces, si ven, allá vamos captando la idea de entradas y salidas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de sistema, ¿cierto? Es porque ya estamos agrupando no simplemente un proceso, sino un montón de elementos, ¿cierto? Elementos como cuáles, como plantas, controladores, mediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en control empiezan a aparecer dos clasificaciones para los sistemas. Esa es una clasificación desde el punto de vista de control. Porque ustedes pueden tener sistemas, otra clasificación de sistemas, desde otro punto de vista. ¿Listo? Particularmente, tenemos lo que se llama sistemas de enlazo abierto y sistemas de enlazo cerrado. ¿En qué consiste sistema de enlazo abierto y sistema de enlazo cerrado? Sistema de enlazo abierto. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un tanque. ¿Listo? Y tenemos una válvula que la abrimos para llenar ese tanque. El sistema de enlazo abierto consiste en qué? En que usted básicamente abre la válvula para llenar ese tanque y usted sabe, o pues, y usted sabe y es consciente que esa válvula se llena en aproximadamente 5 segundos. Entonces, ¿usted qué hace? Abre la válvula, le deja 5 segundos, exactamente 5 segundos, que sabe que se llena, y la cierra. ¿Por qué se consigue el enlazo abierto? Porque básicamente mi acción de control, yo, que soy el que abro la válvula, no depende del valor actual del nivel del tanque, porque yo no estoy mirando en cada punto en cuanto está el tanque para ver si cierro la válvula o no, sino que yo sé que si la abro durante 5 segundos, eso se llena. ¿Qué puede pasar ahí? Cosas malas, O como sea que ahí faltaría enlazo abierto el bloque de medición. el bloque de medición, exacto, no existe porque yo no estoy midiendo cuánto está la batería en ese momento. Yo solo sé que si yo abro en 5 segundos, eso se llena. ¿Qué pasa? Que puede generar errores, ¿cierto? Pero pues me dice, pero es que eso pues puede pasar muchas cosas, no sé, que el flujo un día es diferente de otro día, que
se puede chorrear un poquito el agua, entonces no se llena completamente el tanque. Y es cierto. Entonces, donde empieza a aparecer el sistema de lazo cerrado, donde básicamente vuelve y juega. Yo empiezo a abrir la llave de la válvula, pero yo estoy midiendo constantemente si ya llegué al valor del nivel que quiero. Cuando yo ya sé qué valor del nivel quiero, entonces cierro la válvula, porque yo ya llegué, porque yo estoy tomando la medición del proceso real. ¿Es eso claro? Sí, Vamos señor. bien, chicos. Muy bien. Es importante entender algo adicional, y es que cuando cuantificamos la cantidad de entradas y salidas que tiene un sistema, empieza a aparecer una subclasificación, y es, si tiene una sola entrada y una sola salida, se llama sistema SISO, Single Input, Single Out. ¿Listo? Si tiene muchas entradas y muchas, entiéndase por más de una, pero tiene dos, ya se llama MIMO, Multiple Input, Multiple Out. ¿Listo? En control, sistemas dinámicos, curso de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a trabajar en este momento, nosotros vamos a trabajar sistemas SISO. ¿Listo? Vamos a entender sistemas SISO. Una entrada, una salida. ¿Listo? Pues, Señor. no, usted puede compartir esa presentación que tiene. Sí, yo creo que sí, eso lo compartimos siempre al igual que la grabación, las compartimos en los foros y les damos el enlace de la grabación, no se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, Alejandro, alzaste la mano, cuenta. Profe, no, no sé si estoy bien o estoy mal en lo que estoy comprendiendo acá sobre la parte de lo que son los ISO y lo mismo. Cuando usted habla del sistema de lazo abierto, habla sobre una entrada, una salida, pero no hay control del proceso. No, si hay control. Si hay control, solo que el control no va a depender de lo que está pasando en la salida. ¿Por qué si hay O control? sea, no Porque, mide. exacto, no mide. ¿Por qué si hay control? Te voy a decir por qué. Porque básicamente yo te puedo decir, mira, yo quiero que el nivel llegue a 10 centímetros. Entonces el controlador sabe que para llegar a 10 centímetros tiene que abrir la válvula 5 segundos. Y la abre 5 segundos y no sabemos si llega o no a 5 centímetros, pero, sí, pero puede que llegue a eso o un poquito más, un poquito menos. Y si, ¿qué pasa? Y le digo, no quiero que llegue a 10 sino a 20. Entonces ya sabe que no tiene que haber 5 segundos, sino 10. Entonces mira que sí hay control, solo que no hay medición de lo que está pasando en el proceso. ¿Se me entiende? Simplemente El es famoso como feedback. el feedback es esto, el lazo cerrado. El feedback, lo que llama feedback o retroalimentado en español, hace referencia a eso. ¿Listo? ¿Soluciona la duda, Alejandro? Sí, por parte sí. El sistema de medición, el bloque de medición, lo que va a permitir es más que todo controlar ese proceso. No hablemos Cuando de yo tengo un controlar, no tal, hablemos de controlar porque ambas controlan. Lo que permite el bloque de medición es que el controlador tome acciones, no solamente por lo que se desea, porque la U es lo que yo deseo, sino que por lo que está pasando en la vida real. Es decir, en el lazo cerrado, yo deseo que el proceso llegue a 10 centímetros. En el lazo cerrado, yo deseo que llegue a 10 centímetros, pero también puedo tomar decisiones sabiendo que en este momento está en 8 centímetros, o en 9, o en 10, o en 11. ¿Cómo entender? Es como en un control en mi set point Básica, o algo básicamente parecido. tiene un feedback, el lazo cerrado, una Correcto, retroalimentación. correcto. Bueno, entonces volviendo un poquito, porque esto no es una caja de control, tranquilos, no se asusten chicos, vamos adelante, más adelante van a ver la parte de control, no se preocupen, por eso estamos modelando. Entonces podemos tener una tabla, ¿cierto? Donde básicamente podemos coger lo que son los sistemas eléctricos, mecánicos, movimiento relacional, rotacional y hidráulico, y ver cada uno de los elementos cómo aporta al modelo. Por ejemplo, lo que son los resistores, los amortiguadores,
yo hay una terminología que de pronto no utilicé bien, chicos, o como está acá y la quiero aclarar de una vez. Amortiguador en esta tabla hace referencia a las que son K. ¿Listo? Muelle hace referencia a estas, las que dice B. En otras literaturas, usted puede encontrar la siguiente notación. Este resorte así lo llaman resorte y esto así lo llaman amortiguador. ¿Listo? Para que no se asusten. ¿Listo? Entonces, la primera columna habla de que los elementos que son resistivos, amortiguadores, giratorios y normales y resistentes de tubería son elementos disipadores, es decir, no le involucran dinámica a la planta, es decir, no involucran derivadas. Listo. Los elementos de la segunda columna son retrasos de tipo retraso, tales como los inductores, los muelles de torsión y los retardos por inercia, ¿cierto? Y por último, los acumuladores, por ejemplo, los capacitores, las masas, los momentos de inercia o los tanques, ¿cierto? Y entonces, chicos, cuando tenemos unos modelos, entonces ya sabemos que podemos tener diferentes tipos de modelos. Pero adicional a eso, hemos hablado de que existen diferentes formas de representar los modelos. Entonces tenemos modelos en el tiempo, ¿cierto? A través de ecuaciones diferenciales, que es la que estamos trabajando. Tenemos modelos por funciones de transferencia, que esto no lo vamos a ver, lo vamos en la segunda etapa, en la segunda unidad del curso. Tenemos diagramas de bloques, que esto sí lo vamos a trabajar. De las ecuaciones diferenciales podemos pasar a los diagramas de bloques. Listo. Y por último tenemos otro que son gráficos, que son los diagramas de flujo, no lo vamos a trabajar en el curso. Y otro que vamos a trabajar al final en la unidad 3, que son las ecuaciones sobre el espacio de estado. Listo. Son muy similares a las ecuaciones diferenciales, pero la diferencia es que estas ecuaciones en espacio de estado Es van como a de estar... álgebra, ¿no? Es como de matriz. Más que de matriz, el objetivo de las ecuaciones en espacio de estado es que queden ecuaciones diferenciales de primer orden. Miren que esta ecuación diferencial de este sistema es un sistema que tiene derivadas de segundo orden, ¿cierto? D a la 2, de T a la 2, ¿cierto? Entonces acontece que usted puede hacer algebraicamente un procedimiento para convertir esto en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. A eso se referencia espacio de estado. ¿Por qué la conveniencia de eso? Porque trabajar con ecuaciones de primer orden es más fácil que de segundo orden. Entonces, claro, ya podemos solo parar. Cuando es de tercer orden, vamos a tener ecuaciones diferenciales de primer orden, pero vamos a tener tres ecuaciones. Y es de cuarto orden, 4 ecuaciones. Quinto orden, 5 ecuaciones. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, cosas que tenemos que entender cuando estemos trabajando, por ejemplo, con estos sistemas, ¿cierto? Miren que tenemos esta ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Qué cosas podemos identificar? Por un lado, que cuando estamos trabajando con el tiempo, ustedes saben que el tiempo siempre se va a considerar la variable independiente del proceso, ¿cierto? Ustedes saben que las cosas varían en relación al tiempo, no el tiempo varía en relación a algo, ¿cierto? Adicional a eso, nótese, chicos, que por lo general la variable que queda de forma a la derecha, sin relación con las ecuaciones diferenciales, se va a llamar la entrada. ¿Listo? Y la variable de salida, pues ya es el término que queda con las derivadas. ¿Cierto? Importante. Ecuaciones diferenciales existen muchas, y creo que ustedes ya vieron algo de esas. Ustedes vieron que ecuaciones diferenciales lineales, no lineales, resolver ecuaciones diferenciales por Cauchy-Euler, por series de potencia, etcétera, 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 ¿cierto? Nosotros particularmente en este curso vamos a parar en un tipo de ecuaciones diferenciales, y son las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué significa ordinarias? Que los coeficientes de las derivadas, lo acá. Profe, pero cero no es una derivada, sí, derivada es derivada de orden cero. Este coeficiente A0, A1 y este que está acá, que es un 1, ¿son qué? Son constantes.
Y eso es súper importante, ¿listo? Doctor, una consulta, perdón. Señor. Pues nosotros, por ejemplo, en el caso mío, soy de tecnología en automatización y pues nosotros ecuaciones diferenciales no tenemos en el pensum. Pasamos vemos hasta cálculo 2. O sea que para abordar este tema, No, no necesitas saber de ecuaciones diferenciales, para nada. Para nada, y te voy a explicar por qué. Porque lo que se necesita saber es los principios físicos de lo que se llama física 1, ¿cierto? Este sistema de acá, lo resuelves con física 1 y esto de ¿También hay acá que lo resuelves derivar, con profe? No, porque nosotros no vamos a resolver la ecuación diferencial. Si nosotros fuéramos a encontrar la ecuación diferencial, sí, pero nosotros no vamos a encontrar la diferencia. Nosotros vamos a implementar esto, la simulación, y la simulación nos va a resolver la ecuación diferencial por nosotros. O sea, la simulación nos va a resolver la ecuación diferencial por nosotros. Profe, Nosotros lo ¿usted que no hace un necesitamos saber, ejercicio de eso? ya voy, pero si me dejan avanzar, chicos, les hago un ejercicio. Ya vamos para allá. Tengan paciencia y verás que llegamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos clasificar las ecuaciones diferenciales de acuerdo a los exponentes que aparecen acá? ¿Cierto? Básicamente, la clasificación va a estar dada por el exponente mayor. Es decir, este de acá es una ecuación diferencial de orden 0, porque no tiene ninguna derivada. Esta de acá, de orden 1, que tiene una derivada. La derivada mayor es de orden 1. Y esta de acá, yo creo que ya por transitividad, ya saben qué es qué, de segundo orden. ¿Listo? Ahora sí, vamos a entender cómo resolver cada uno de estos sistemas. ¿Listo? Y por aquí es donde le digo que usted no tiene que saber ecuaciones diferenciales, porque usted no las va a resolver, usted no va a hallar, ni va a utilizar ni Cauchy-Euler, ni series de potencia, nada de esas cosas las va a utilizar. ¿Listo? Que para los chicos que ya vieron ecuaciones diferenciales, me imagino que son unos voladores para hacerlo, ¿cierto? Pero aquí no lo vamos a utilizar, simplemente necesitamos sacarla, obtenerla, utilizando ¿qué? Principios físicos que ya vimos, ¿cierto? Entonces, para los sistemas mecánicos, ¿qué tenemos que saber? Pues la ecuación básica de Newton. ¿Qué nos dice Newton? En los sistemas translacionales, que sumatoria de fuerzas que caen en un cuerpo es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Eso es todo lo que usted necesita saber. Y para los rotacionales, pues claro, está el equivalente. Ya no hablamos de sumatoria de fuerzas, sino sumatoria de torques. La masa ya no es la masa del cuerpo, sino el momento de inercia. Y ya no hablamos de aceleración lineal, sino aceleración angular. Fácil. ¿Sí o qué? Segunda ley de Newton, física 1. Nada raro. ¿Listo? Ahora, profe, eso me queda claro. Pero háblame, por favor, de cómo son las fuerzas que genera, por ejemplo, un amortiguador y un muelle. La respuesta es muy sencilla, chicos. Siempre que ustedes ven un amortiguador, básicamente, la fuerza que se genera por ese amortiguador va a ser K por el desplazamiento X. ¿Cierto? Y no olvide que esto es un desplazamiento, ¿cierto? Por ahí habla de X1 menos X2, pero usted lo puede llamar X como un desplazamiento. Listo, KX. K por X. Fácil, sencillo. Profe, ¿y cómo es la fuerza? Porque, profe, ¿por qué está hablando de fuerza? Sí, porque es que es un sistema mecánico y estamos hablando de la sumatoria de fuerzas. Ahora, ¿cómo es el de un muelle? Pues el del muelle va a ser que el coeficiente del muelle, por aquí lo llaman como C sub F, ¿cierto? ¿Por qué? Por la velocidad. ¿Listo? X punto. ¿Listo? Eso es. Eso significa, pues, que Kx es una fuerza, ¿cierto? Es una fuerza. O sea, que tiene que ser ¿en qué? En newtons. En newton es ¿qué? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y si X es metros, entonces K
¿Qué unidades tiene? Muy sencillo, kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o qué? Profe, pero aquí me dice que es Newton sobre metro. Ah, lo mismo, no se vale. Newton sobre metros es lo mismo que kilogramos. Newton es que kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado por 1 sobre metro. Se cancela. ¿Sí es que es lo mismo? Fácil, ¿o no? Fácil, fácil, chicos. Pongámoslo en contexto, vámonos en contexto, vámonos en contexto. Nos dan este sistema. Este sistema de acá. ¿Listo? Nos dan este sistema de acá. Sacamos la masa y hacemos el famoso diagrama de cuerpo libre, que eso ustedes son expertos porque ustedes ya vieron física 1. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué encontramos? Muy sencillo, profe. Hay una fuerza que se aplica externa hacia abajo, ¿cierto? Y el amortiguador me genera una fuerza hacia arriba y el muelle una fuerza hacia arriba. ¿Sí o qué? El profe ya nos explicó que el amortiguador me genera una fuerza que es Kx y el muelle una fuerza que es C sub F por X, punto. Ya estoy listo. Hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Vale acá. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cierto? ¿Qué fuerzas tenemos implícitas? Asumamos que positivas para abajo, entonces F de T menos F de 1, que esta se debe al amortiguador, y F de 2, que se debe a ¿qué? Al muelle. ¿Sí o no? No se le olvide que... Profe, o sea que ahí no trabaja uno con la gravedad nada. No, en este momento solamente estamos trabajando con esto, no estamos teniendo en cuenta la gravedad, sino una fuerza que le estamos aplicando, ¿listo? Asuma eso, para los ejercicios no la adiciones, no hay necesidad, ¿listo? Profe, una pregunta. Si nosotros trabajamos bajo el plano cartesiano y decimos que F1 y F2 son negativos y en el plano cartesiano lleva hacia arriba y es positivo, entonces ¿por qué pone negativa? Porque usted eligió el plano cartesiano hacia allá, pero mi plano cartesiano, yo particularmente lo elegí hacia abajo, positivo. Ya, eso es todo. Cuando yo grafiqué mi plano cartesiano, yo dije positivo hacia abajo, o sea, la X está hacia abajo, hacia allá crece la X. Yo, Santiago Rúa Pérez, usted puede haber dibujado otro plano cartesiano, donde usted, el plano cartesiano tira hacia arriba la X positivo, entonces este queda positivo y este queda negativo. Y la masa por aceleración queda aquí negativo. Claro, porque si la aceleración va para abajo y usted tiene el eje hacia allá, esto es negativo acá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Listo, pero es exactamente lo mismo, no importa. Lo importante es que conserve bien en todo momento sus ejes. Eso sí es importante, ¿cierto? Entonces, recuerden, aceleración no es más que la derivada de la velocidad, o sea, la doble derivada de la posición. Entonces tenemos que masa por aceleración es masa por la segunda derivada de la posición. La fuerza del amortiguador tenemos que es Kx y la fuerza del muelle es C sub F por dx de t. Reemplazo a cada uno de esos términos acá y despejo. Hazlo acá. ¿Cierto? Paso siguiente. Paso todos los términos de salida, que en este caso son las X, a un lado y dejo el término de entrada, que es la fuerza, al otro. Y esto es lo que se pide. Hasta acá es lo que se pide, chicos, de la ecuación diferencial. El paso a seguir es montar esto en diagramas de bloques. Eso lo vamos a hacer aquí porque no da tiempo. Pero en el CIPAS van a ver eso. ¿Listo? Primer ejemplo, check. Segundo ejemplo, sistema rotacional. No me va a demorar mucho acá, chicos, porque dentro de los sistemas que nosotros propusimos no hay nada rotacional. Pero la idea es la misma. Tenemos sumatoria de torques, tenemos que ver que se genera torques, hay un torque de entrada que se llama tau, hay un torque de fricción que se genera por el amortiguador.
Entonces, básicamente, el momento de inercia por la velocidad, por la aceleración angular, aquí ya no es aceleración lineal, sino aceleración angular, es igual al torque de entrada menos la amortiguación por la velocidad angular, no la velocidad lineal, sino la velocidad angular. Esto queda en términos de omega, y no le olvide que la aceleración angular no es más que la derivada de la velocidad angular. Tiro todo el omega para un lado y dejo el tau para el otro. Profe, ¿y si yo quiero la posición? Pues entonces reemplace omega, ¿cierto? Por teta punto, entonces le queda la segunda derivada, aquí le queda la primera derivada de teta, aquí le queda t. Suponiendo que usted lo que quiere saber no es la velocidad angular, sino la posición angular, ¿cierto? No me detengo mucho aquí, chicos, por lo que les decía. Más bien vámonos para los eléctricos. ¿Qué necesitamos saber de los eléctricos? Esto es lo básico que necesitamos saber. Necesitamos saber que la corriente en el condensador está dada por la capacitancia, por la derivada del voltaje que cae en el condensador por el tiempo. El voltaje en la bobina es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y por ley de Ohm, el voltaje en la resistencia es R por E. Con esas tres ecuaciones y conociendo las leyes de Kirchhoff, podemos resolver los circuitos eléctricos. ¿Cómo procedemos a hacer los circuitos eléctricos? Muy sencillo. Primero, definimos las mallas que tiene el circuito y los nodos y le damos nombre. Segundo, hacemos o resolvemos por corrientes de mallas o por voltajes de nodos. Eso depende de que usted con qué se sienta más familiarizado. ¿Listo? Y tercero, determinar cuáles son las variables de su sistema, es decir, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. ¿Listo? O sea Por que favor. Una consulta, Señor. perdón. O se resuelve por mallas o por nodos. Pero No igual da hay- lo mismo. Recuerden, exacto. O sea, aquí no vamos a tratar de hacer simplificaciones. Que ustedes están acostumbrados que, no, profe, hago las resistencias en paralelo, o asumo que el condensador, como está en directa, lo asumo como un cortocircuito. No, no van a hacer ninguna de esas aproximaciones, porque nuestro objetivo es entender cómo es cómo es el fenómeno transitorio que pasa en los circuitos. Y ustedes empiezan a hacer simplificaciones o asumir que, por ejemplo, el condensador, como está en DC, entonces se comporta como un corto, está trabajando en régimen ya estacionario y no vamos a trabajar en régimen estacionario. ¿Listo? Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, si se resolviera por el método de mallas, se plantearían las mismas ecuaciones para ya los determinantes y ya con esas ecuaciones se reemplazaría con la tablita que usted nos mostró ahora. Sí, es que téngame paciencia, chicos. Ya les voy a hacer un ejemplo de circuitos también. Ya le hice el mecánico. El mecánico lo entendieron, ¿sí o qué? Ya en el mecánico, claramente no les hice los que están en el taller. Pero con esta información ya saben más o menos cómo hacer los de la actividad. Ya voy. Es que le tengo el ejercicio. Tenga paciencia. Ya voy para allá. ¿Listo? Vámonos para allá. Compañeros, por favor, Vamos para seamos allá. conscientes porque el tiempo pasa y después no alcanzan a explicarnos todo. Vamos para allá, directamente que nos vean acciones. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a entender con calma. ¿Listo? Tenemos un circuito donde tenemos una bobina, un condensador y tres resistencias, ¿cierto? Básicamente tenemos una malla. Recuerden cómo es una malla. La malla básicamente es un recorrido que empieza desde un punto y termina desde ese punto. Entonces, una malla 1 acá y una malla 2 chiquitica acá adentro, ¿cierto? Eso es. ¿Listo? Malla 2, malla 1 es esta de acá. ¿Listo? Es decir, yo debería plantear dos ecuaciones grandes que me representan estas dos mallas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a resolver primero esta malla 1. ¿Cómo es esta malla 1? Vamos a empezar a sumar voltaje. Entonces dice, el voltaje de la fuente es igual a ¿qué? Al voltaje que cae en R1, sigo, más el voltaje de L1, sigo por acá, más el voltaje del condensador, más el voltaje en la resistencia. Y ya cierra el circuito. Es esta ecuación de acá. No tiene pierde.
Listo. No tiene pierde. Pregunta. ¿La corriente que pasa en R1 es la misma que L1? Sí. Sí, señor. ¿La corriente que pasa en L1 es la misma que pasa en R2? No, señor, ya se No. divide. Exacto, se divide. ¿En cuánto? No sabemos. Listo, por ahora no sabemos. Pregunta, ¿la corriente que pasa en R1 es la misma que en R3? Sí. En R1 sí es la misma de R3. Listo. Vamos bien. Ahora, tenemos los voltajes en cada uno de ellos. Nos vamos para la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Por ley de Ohm, el voltaje en R1, pues es la corriente que atraviesa por ahí, por el valor de la resistencia. El voltaje en R3 es la corriente de R3 por R3, que ya sabemos que IR1 y R3 van a ser lo mismo. Ahorita hacemos el cambio, no se preocupen. Listo. Y el voltaje en L1, ¿qué nos dice la tabla? Ah, profe, el voltaje en bobina es L por D de T. Vamos para allá. L1 por la derivada de la corriente que pasa acá. Pero sí, tranquilos, respiren. Yo sé que la corriente es la misma. Ahorita la hacemos el reemplazo. ¿Listo? No se preocupen. Y tenemos estos tres valores, ¿cierto? No reemplazamos el voltaje del condensador porque no tenemos el voltaje del condensador. Miren que si quisiéramos el voltaje del condensador, básicamente tocaría integrar esta ecuación. Por ahora no lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces lo vamos a expresar al voltaje del condensador. Y reemplazamos Porque estos tres términos. en el condensador, por la caída de voltaje de la malla 2. Es porque, tranquilos, es porque por el momento, ¿cierto? No queremos cambiar eso porque estamos trabajando con voltaje, listo, no con corrientes. Miren que aquí la ecuación del voltaje, perdón, aquí la ecuación es la ecuación de la corriente del condensador. Estamos trabajando con voltaje, listo. Eso. Aquí ya reemplazamos lo que acabamos de hallar de esto en esta corriente de acá arriba. Ahora sí, podemos asumir o sabemos que R1 está en serie con L1, ¿cierto? Y entonces R1 es igual a que L1. Pero, adicional a eso, sabemos o podemos hacer aquí lo que son las corrientes de los nodos. ¿De acuerdo? Sabemos que esta corriente que entra acá se divide en esta corriente que va acá y se divide en esta corriente que va acá. Eso quiere decir que IL1, no lo vuelvo a rayar, eso quiere que IL1 es igual a la corriente que se va por R2 más I sub C. ¿Sí o qué? Y que luego, cuando llegan acá, se vuelven a volver una sola y entonces me genera esta ecuación. Conclusión, lo que ya sabíamos y habíamos sospechado es que todas las corrientes, al menos de esta primera ecuación, son las mismas, que en este caso lo voy a llamar IL1. Listo. Hasta aquí creo que vamos bien. Vamos bien. Vámonos para la malla 2. La malla 2 es esto de aquí arriba. Hacemos el recorrido. ¿Qué quiere decir? El voltaje del condensador no es igual al voltaje de la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2 no es más que la corriente R2, la que va por acá, por R2. Profe, ¿y cuánto es R2? Es muy sencillo. Vamos a coger y despejar de acá y R2, ¿cierto? Y R2 no es más que IL1 menos I sub C. ¿Listo? Y ya lo reemplazamos en la ecuación de acá. Entonces, voltaje R2 es la corriente de R2, que es IL1 menos I sub C por R2. ¿Sí o qué? Hacemos distributiva. Distribuimos. ¿Y qué información, chicos, tenemos de el condensador? Ahí sí lo tenemos. Ahí sí tenemos la información de la corriente del condensador, ¿o no? La corriente del condensador, véala acá, es que el capacitor por la derivada del voltaje del condensador. ¿Y eso qué nos va a posibilitar? Meter esto acá. ¿Cierto? Al reemplazar esto acá, miren lo que me queda. Ya si me queda una ecuación, ojo pues, en términos de IL1 como estaba acá, ¿cierto?
y del voltaje del condensador que también estaba acá. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Qué me está estorbando de acá? Este R2. Pero, profe, qué bobada. BR2 es BC. Claro. Lo reemplazo. Ahora sí. Entonces, pues, tengo voltaje del condensador y la corriente de la bobina. Y aquí también. Entonces, miren cómo vamos llegando hacia análisis. ¿Listo? Ya vamos llegando como a terminar la ecuación. ¿Listo? Ya no hemos terminado. Tranquilos. Vámonos para la malla 1. Para la malla 1, chicos. Voy a poner aquí un snippet para traerme esto porque no nos perdamos. Un segundito, sniping tool. Llego y corto aquí. Me traigo esta ecuación. Yo les tengo compartida toda la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, miren que no estoy haciendo trampa. Miren que la misma malla 1, ¿sí o qué? Es lo mismo. Listo. Voy a borrar, ya voy a cerrar esto acá. ¿Qué vamos a hacer? Algo sencillo. Vamos a despejar este. Vamos a despejar este y vamos a dejar el término de este. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es dejar al final nuestra ecuación diferencial en términos de esta IL1 y el voltaje de entrada y el voltaje del condensador o la corriente de la bobina. ¿Listo? ¿Qué me está estorbando de acá? Cosas que me están estorbando de acá. En teoría, ¿qué? Nada. R3. No, pero R3 es un valor. R3 es un valor. Nada nos estorba. Nada, porque miren. IL1, la derivada de IL1 con respecto al tiempo está en términos de la entrada, que es el voltaje, hágalo acá. Está en términos de IL1 y de BC. ¿Por qué, profe? ¿Por qué BC? Porque la segunda malla nos tiene que dar la ecuación diferencial de BC. El condensador. Es correcto. ¿En términos de qué? Lo mismo. La entrada, IL1 y BC. Listo. Aquí, ¿cuál es el paso a seguir aquí, chicos? Nada, reemplazar los valores de cada uno. ¿Cuánto vale R1? ¿Cuánto vale R2? Aquí hacemos una operación que es despejar L1. Y miren que llegamos a esto. ¿Listo? Vámonos para la segunda ecuación de la segunda malla. Perdón. Señor. Despejar L1. Sí, lo único que hice fue bajar L1 para que quede la derivada solita acá. O sea, bajé L1 acá, pasó a dividir a todos lados. O sea, L1 pasó a ir acá, pasó a ir acá, pasó a ir acá, pasó a ir acá. ¿Para qué? Profe, Para dejar la derivada sola. VC, ¿qué es? Voltaje del El condensador. condensador, correcto. Entonces, ojo pues, entrada y L1 y BC. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenemos la ecuación diferencial de IL1, nos falta la ecuación diferencial de BC. ¿Dónde la sacamos? De la segunda malla. Entonces voy a hacer el sniping para que vea que no le estoy haciendo trampa. Entonces me recorto este pedacito de acá, me lo llevo, validamos que sigamos trabajando igual, mírenlo ahí, y L2, R2, bien, ¿sí o qué? Como el mismo lado. Entonces vuelve y juega. Chicos, de aquí, ¿qué nos estorba? Nada, solamente ¿qué hay que hacer? Hay que despejar la derivada del voltaje del condensador para dejarlo así solito, ¿cierto? Porque ya lo demás está en términos de ¿qué? De IL1 y BC. ¿Sí lo ven? Le voy a poner colores. Y aprovecho que tengo esto virtual, ¿verdad? Pues esta ecuación, la primera ecuación es esta, ¿cierto? Que es IL1. Entonces, mire, la derivada de IL1 con respecto al T tiene que quedar en términos de la entrada. Y todo esto es O. Dice, la entrada. O. Y L1, porque la misma derivada, O. El voltaje del condensador. O el voltaje del condensador. Ah, bueno, y aquí me faltó un verdecito de más. Y L1. ¿Sí lo ve? Y como esto es entrada y estos son variables de interés, ¿cierto? Entonces, ya tengo la ecuación de la derivada de IL con respecto a T. ¿Qué me falta? La derivada de esta con respecto a T.
véala acá. ¿Sí la ve? Véala acá. Entonces, BC la tengo, ¿cierto? BC está y L1 está. Conclusión, paso a seguir, tengo que despejar de BC de T. Entonces lo despejo, reemplazo y llego a esta ecuación. Entonces miren las dos ecuaciones diferenciales. Las variables de interés o las variables de estado, en realidad aquí llaman variables de estado porque me representan el estado del sistema, básicamente va a ser que la corriente de la bobina y el voltaje del condensador. Y esas derivadas tienen que estar expresadas en términos de la entrada y las variables de estado. Profe, pregunta. ¿Y yo por qué sé que son dos variables de estado? Porque básicamente son todos estos elementos que llamamos de acá, cuando aparecen elementos, acá, elementos de retraso o de acumulador. Cuando aparecen elementos de retraso o acumulador, aparecen esas variables de estado, ¿cierto? Es decir, en este circuito, como tenemos una bobina y un condensador, entonces le deben aparecer dos ecuaciones diferenciales. Si usted tiene dos condensadores, le debe quedar dos ecuaciones diferenciales. Si tiene dos bobinas, dos ecuaciones diferenciales. Si tiene dos amortiguadores, dos ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Chicos, les dejo para que revisen cuando les compartamos la presentación. Sistemas electromecánicos. No lo vamos a ver porque básicamente lo que les decía. Prefiero utilizar este resto de tiempo que queda en resolver dudas, ¿cierto? Pero ¿qué consiste el sistema electromecánico? Básicamente consiste en tener una parte eléctrica, un circuito, pero ese circuito también mueve una parte rotacional, ¿cierto? Ejemplo, un motor. Un motor tiene una parte circuital, ¿cierto? Con una resistencia, unas bobinas, que eso empieza a generar un campo magnético, y ese campo magnético empieza a generar una rotación en el elemento. Y último sistema, un sistema de tanques. En el sistema de tanques ya lo que se empieza a tratar de hacer son ¿qué? Balances de masas, ¿cierto? Balance de flujo de entrada másico, menos flujo de entrada de salida másico, y lo que se hace es cambio de la altura de tanque. ¿Listo? Chicos, y eso es lo que nos podemos encontrar típicamente para la parte de modelado. ¿Listo? Espero que les haya servido esta web, espero que les haya quedado claro muchas de las cosas con las que van a encontrar ahorita en los ejercicios. ¿Qué queda pendiente para explicar? Y eso va a ser en el CIPAD. Es cómo llevar, por ejemplo, esta ecuación diferencial a un diagrama de bloques, ¿cierto? En Simulink. Pero primero tienen que arrancar por eso, ¿cierto? Profe, una cosita, una pregunta. Es que yo entré como tarde la... Bueno, yo escogí el literal C, ¿sí? Yo hago ese Sí, sí. ejercicio, busco, encuentro las derivadas de eso. Sí, encuentra las ecuaciones Las diferenciales. ecuaciones diferenciales, sí. Exacto. Y de ahí las envío al foro. Tranquilo, no las tiene que enviar al pueblo. Lo siguiente que tiene que hacer es analizar si el sistema es lineal o no lineal. ¿Cómo sabe si es lineal o no lineal? Pues básicamente revisa si los coeficientes de las derivadas son constantes. Y dice, bueno, debido a que los coeficientes son constantes, entonces el sistema lineal, etcétera, etcétera. Listo. Luego que tiene ya la ecuación diferencial, procede a simularlo en Simulink con estas condiciones. Y luego que tiene la simulación, va a generar un video explicando el comportamiento de ese sistema, mostrando un poquito la simulación, las ecuaciones matemáticas, y viendo cómo se comporta en el tiempo con la simulación. Y ya, y luego entrega eso, hacen un informe colaborativo, o sea, un informe por los 5, para entregarlo en entorno de evaluación. Listo. ¿Es claro? Buena voz. Claro, Chicos, profe. no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Por favor, chicos, vamos a alzar la mano. Profe, pero, Chicos, calmados, pero igual, calmados. Chicos, pero igual toca... calmados, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alzar la mano para ir participando en forma ordenada. Listo. Y a medida que vayan alzando la mano, yo les voy dando la palabra a cada uno de ustedes. ¿Listo?
Antes de dar la mano a Michael y a Gerson, me preguntan por el chat cómo es el número de mi grupo colaborativo. Básicamente con los participantes. Ustedes se meten a su sistema, a mí porque me aparece, ¿cierto? Yo no sé a ustedes cómo le aparece, pero a mí me aparece, chicos, los grupos. Básicamente es el indicativo final. Por ejemplo, el 243005, el grupo colaborativo es el 51, raya el piso 51, ¿cierto? Ese 51 es el grupo colaborativo. ¿Listo? Bueno. Vamos a responder preguntas. Entonces, vamos primero con Michelle Blanco Vanegas. Gracias, sí. Digamos, en la primera actividad, la de reconocimientos, habían unos videos muy útiles que mostraban sistemas muy similares a los que uno podía escoger para desarrollar. Aquí vamos a tener esos mismos videos donde se explica cómo resolver los ejercicios, los cuales son Sí, similares. es que pueden acceder a los mismos, que son los mismos, que básicamente recuerden, chicos, que esto es como una cadena, o sea, empezamos desde la primera, bueno, recuerden un poquito cómo es hacer la parte de circuitos, con resistencias, bueno, pues ya metámosle esta vez en esta primera unidad con desables y bobinas y vamos a simular el comportamiento, y luego vamos a ir, bueno, ya con la ecuación diferencial vamos a llamar la función de transferencia y así vamos yendo, pero sí, la respuesta es sí, listo. Pero no son videos nuevos, sino, según le entiendo, que usemos los mismos. Correcto, no sé si me estás refiriendo a que hay unos videos adicionales por ahí a mano. No lo sé. Habría que preguntarle directamente a la directora del curso, ¿cierto? Pero si los hay, los compartimos de uno. Claro que sí. Vámonos con Gerson Spitia. Ingeniero, lo que entendí en el orden de ideas que le explicó al compañero fue que hiciéramos por ejemplo, yo tengo el ejercicio L, ¿cierto? El circuito, pues viéramos que fuera la ecuación lineal. Haya primero la ecuación diferencial. Sí, O sea, señor. haya primero la Listo, ecuación sí. diferencial, es decir, no sé, llega a esto, encuentra esto, estas dos ecuaciones, porque pueden ser dos ecuaciones, porque es un sistema de segundo orden, ¿cierto? Sí, Y señor. ¿es sistema lineal o no? Sí, profe, Esa. es lineal porque a los coeficientes son constantes, veas 1 sobre 2, 3, el medio, ¿sí? ¿Qué tal? Entonces Sí, ya señor. luego esto lo va a simular en Simulink utilizando diagramas de bloques. ¿Listo? Por eso, Profe, señor. lo simulamos en Simulink y ahí explicamos, o sea, el proceso del diagrama de bloques es lo que no me Entonces ya en queda. el video, cuando hace el video, lo que va a explicar es cómo sacó el modelo de su sistema y luego va a explicar en su video cómo corrió la simulación, mostrando qué es lo que pasa cuando usted le aplica, no sé, una fuerza aquí, no de su sistema de, no sé, X newtons, o aquí le aplica un voltaje de 5 voltios, o aquí le aplica un voltaje de 3 voltios acá, ¿no entienden? Revisen por Profe, favor cada uno de los una sistemas. Tranquilos preguntita. chicos, en orden, con la mano alzando, por favor, vamos a Yo no respetar tengo eso. dónde levantar la mano. Chicos, todos tienen la forma de levantar la mano, tengan paciencia, O por sea, favor. en Simulink yo cojo mi circuito, el voltaje No, la y ecuación diferencial. No tienen que montar el circuito. Chicos, les repito, no hay que no, montar no, el sí, circuito. Es la sí, sí, ecuación sí, pero, diferencial. o sea, lo que me refiero es que, digamos, en mi ecuación, Se cambio le tiene que el dar algo voltaje. así, se le tiene que dar algo así, como esto, como es. Pero tranquilos, recuerden que también tenemos el SHIPA donde va a estar enfocado esta parte de diagrama de bloque, ¿listo? Pero es algo así similar a Exacto, esto. Es algo similar a exacto, esto, exacto. listo. El diagrama de bloque, chicos, por favor, advertido, soldado avisado, no muere en guerra, ¿cierto? No van a montar circuitos en Simulink, porque sí se puede hacer. Uno puede montar circuitos en Simulink, uno puede montar esto, este circuito en Simulink, no lo van a hacer. Van a montar las ecuaciones diferenciales. Listo.
Felipe, pregunta fecha del SIP para el 25. ¿Listo? 25 de octubre. Vámonos con Diana. Profe Julio César de Ávila. Ah, bueno, Julio. Profe, ¿y usted usted no va en el MATLAB, no nos va a enseñar cómo ingresarlo y ejecutarlo? Yo en esta web no. En esta web no. En el próximo SIP sí. Profesor. Listo. Sí, vámonos con Daniel Riano. Riaño. Daniel, adelante. Daniel, hola. Bueno, mientras Daniel se recupera, sí, next. Vámonos con Johan. Profe, buenas noches, un favor. Es que yo tengo una pregunta como muy específica. Es con el ejercicio 2 de la guía. Profe. Estoy poniéndolo Espera que me estaba saliendo de la guía. Ese, de sistemas mecánicos. Lo que pasa es que, sinceramente, yo lo leo y yo no le encuentro cuál es el problema, cuál es la incógnita. Simplemente le dan uno los datos. Mira la salida. Mira, vuelve y juega. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Plantear el diagrama de cuerpo libre, este mismo que está acá, este mismo que planteamos, ¿cierto? A cada una de las masas. O sea, coge la masa 1, coge la masa 1, le aplicas el diagrama, coge la masa 2 y le aplicas el diagrama de cuerpo libre. O sea, esto mismo que hicimos acá, pero para esto. ¿Listo? Solamente es la ecuación diferencial de este diagrama. Con los datos que nos dan acá, por ejemplo, masa corresponde al número de grupo colaborativo y así. Ah, sí, correcto. Sí, correcto. Es claro. Ah, ya, sí, porque es que yo leía y pues no dice nada, o sea, no dice busque de pronto el tiempo que se... La ecuación diferencial. No, la ecuación diferencial. Lo que ya. Mira. Obtener la ecuación diferencial que representa el modelo. Mira. Obtener la ecuación diferencial. Solo es eso, pero no hay nada, solo hasta el primer grado de la ecuación, porque pues... ¿Cómo que hasta el primer grado? Y eso no, eso tiene 2 grados, eso es de 2 grados, y tiene 2 masas. Entonces solo tienes que hacer 2 ecuaciones, ¿cierto? De cuerpo libre. Sí. Y debido a las masas, debido a los amortiguadores, te va a quedar de X grados de libertad, ¿cierto? Pero tienes que aplicar tanto diagrama de cuerpo libre para M2 como para M1. ¿Listo? Listo, John. Vamos con MyCompu. ¿De quién es MyCompu? Profe. Solo tengo que hacer esto. Profe, yo soy MyCompu. ¿Y quién es MyCompu? Alejandro Camacho. Es que Alejandro Camacho. Sí, listo, cuéntanos. Profe, es que el primer punto, la A, ¿cierto? O sea, yo ya tengo algo así resuelto y la duda es que a cada bloque toca que meterle fuerza de entrada o un solo bloque arrastra al otro. No, la idea, y yo lo aclaré al principio. Dije que hay una fuerza de entrada que se le aplica a M1. Pero esa fuerza de entrada se llama Y1. ¿Cómo la quiere llamar? No. ¿Cómo la quiere llamar? F. ¿Le parece bien la F? ¿Le gusta la F? Pues, para que hemos sentado aquí. Ah, pues como... La U, le gusta la U mejor que la F. Bueno, sí. Entonces acá hablo que necesita una fuerza de entrada. No, solamente va a asumir que se aplica una fuerza de M1, no a cada bloque. Va a asumir que a M1 se le aplica una fuerza de entrada U o F. Y usted va a ver cómo esto se empieza a mover, analizar esto como empieza a mover en el tiempo debido a esa fuerza que se le aplica. ¿Cierto? Sí. Profe, y otra cosa, esas, por ejemplo, las cantidades, o sea, la parte numérica se reemplaza por decir la ecuación de B, del amortiguador. Claro, entonces...
ASF. Claro, míralo acá. La fuerza que aplica el amortiguador, perdón, el amortiguador o el muelle. El amortiguador sería KX, El ¿cierto? Entonces amortiguador. sería K1, X1, porque aquí tenemos la posición de la masa 1 que sería X1, Sí, ¿cierto? pues Y este es porque... B1 por X1 punto, ¿cierto? Ah, pero que es que, espérate, es que, por ejemplo, Claro, aquí en este caso tenemos un X1, que es la posición de la masa 1, y aquí tenemos un X2, que es la posición de la masa 2. O Y1, en realidad aquí lo están llamando Y1 y Y2. Entonces, pues Y1 la posición de la masa 1 y Y2 la posición de la masa 2. ¿Cierto? Entonces la fuerza que aplica este amortiguador sería K1, Y1, de este sería B1, Y1 punto, y este sí es un poquito diferente porque este sería K2 por Y1 menos Y2, porque claro, la elongación de este resorte va a depender de cómo esté Y1 menos Y2, ¿o no? sí, claro. Miren que es que acá el resorte se elonga, pero esto aquí está fijo. O Sí, sea, pues no tiene pone, esto aquí está fijo, o sea, entonces claro, muere la sería, fuerza ahí en ese punto. claro, entonces sería K1 por Y1, ¿cierto? Mientras que aquí este punto se mueve y este punto se mueve. Entonces la fuerza que aplica K2 sería K2 por Y1 menos Y2, ¿cierto? Ah, ya. Bueno, pero no les Ah, puedes apiar más, no les puedes apiar más. listo, profe, Listo. gracias. Vale, pues. Vámonos con... Daniel ya había preguntado, vamos a la de Jorman. Creo que Jorman nunca había Profe, preguntado. Jorman. Vamos con Jorman. profe, buenas noches. ¿Quién habla? ¿No habla Jorman Oh, o sí, no? no, con Daniel Riaño. Es que Bueno, ahorita, vamos con Daniel entonces. Daniel, cuéntame. profe, hágame un favor. Pues yo tomé el ejercicio C, ¿cierto? Entonces, Chicos, ahí ok, tenemos dale. ahí tenemos dos capacitores. ¿Sí? Sí. Listo. Yo realicé, pues, el modelado para sacar la ecuación diferencial. Pero, pues, no sé si esa ecuación me quedó bien o mal. Yo Chicos, como... aquí no puedo, aquí no se trata de venga, le reviso, o sea, o sea, yo no me puedo aquí sentarme cada uno a revisarle a ustedes como, o sea, que si están viendo las cosas bien o mal. Sí, Sí, les puedo dar de tips, ¿qué les puedo dar de tips? Recuerden que como esto tiene dos condensadores, yo aspiraría que su Profe, perdón, una sistema, pregunta. chicos, calmado, chicos, Pero por es que yo favor. cogí ese ejercicio. Entonces, Daniel, como te decía, tenemos dos condensadores, ¿cierto? sí, señor. ¿Qué debe aspirar? Yo no me sé la ecuación, ¿cierto? Porque recuerden Sí, que básicamente esto va a depender de sus células y un montón de cosas. Pero sí. estructuralmente sí sé a qué deben de llegar. Por ejemplo, tienen dos condensadores. Es de esperarse que la ecuación diferencial de este sistema finalizando termine de orden 2. Sistema de segundo orden, como el que Ok. trabajamos acá. Si usted llega a un sistema de tercer orden, hay algo malo. Si llega uno de primer orden, créame que hay algo malo. Ok, Si llegó de segundo perfecto. orden, vamos bien, vamos por buen camino. Listo. Perfecto, profe. Y ¿Qué lo otra cosa otro debe es, pasar? Dame un momento, por favor. ¿Qué otra cosa debe pasar? Como los tuyos dependen de condensadores, listo. Lo más sí, seguro es que las dos ecuaciones diferenciales finales dependan de voltaje en los condensadores. sí, Listo. sí, señor. ¿Es Eso eso sí. claro? Sí, señor. Pero entonces, por ejemplo, en el planteamiento del ejercicio, aquí en la parte donde dice la salida del sistema es el voltaje del condensador 1. ¿Eso a qué hace referencia? ¿A que hay que buscar ese voltaje o es simplemente una indicación? Esa es la salida. Porque cuando grafiquemos, cuando ya procedamos a simular, ¿cierto? Que es Sí, este siguiente paso, ¿cierto? Tenemos que saber qué es la información, lo que siempre hemos hablado, la salida es la información de lo que queremos saber, qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a leer el voltaje en el condensador 1. ¿Listo? para el modelado del diagrama. Correcto. O sea Les voy a que dar una sí. abrebocas, chicos. Les voy a dar una abrebocas porque los veo muy ansiosos. Supongamos que yo quiera simular esta ecuación en Simulink. Chicos, pero yo si les muestro esto, yo creo que ahí paramos, listo, y veo que todavía hay muchas manos alzadas. Entonces voy a hacer eso
si no les molesta, y qué pena a los chicos que no les alcancé a responder, ¿cierto? Eso, pero- profesor, pero una última pregunta, qué pena. En estos tipos de ejercicios los voltajes no tienen que tener un valor. Es que ahí No dicen valor, necesariamente. Si hay unos que, si el ejercicio que lo da, ponga el valor que le dice. Si no, usted puede alimentarlo con 3, 4 voltios y ver cómo se comporta, ¿listo? bueno, ok. Si no se lo da, si el ejercicio no se lo da, Porque el ejercicio específico, por ejemplo, yo tengo el ejercicio E, ¿no? Dice si que no se lo da, entonces usted lo asume, ¿listo? el voltaje no es entrada, nomás. Entonces usted lo asume, ¿listo? Listo, ok. Entonces, me permiten, chicos, ¿les parece? Para ir más lado, para que terminemos con esto, chicos, ¿listo? Y les ofrezco disculpas a los que tienen la mano alzada, no poder terminar de responder. Pero, chicos, recuerden, tenemos los foros, somos 5 docentes en total en el curso. Escríbanos, coméntenos, que siempre estamos a su disposición, ¿listo? Vamos a montar rápidamente esta ecuación diferencial. Entonces, abro Simulink. Ahí está viendo mi Simulink, ¿cierto? Yo creo que sí. Abro mi Simulink, que yo no me acuerdo dónde está. Acá, mi home, Simulink. ¿Cierto? Vámonos con un nuevo modelo en blanco. Lo abro. Le tenemos paciencia al computador. ¿Sí o qué? Entonces, tips para implementarlo en Simulink. Chicos, por cada derivada que usted tenga, ¿cierto? O por cada orden de derivada que usted tenga, usted va a generar un integrador. ¿Listo? Va a tener un integrador. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a librerías. ¿Listo? Busco en sistemas continuos. Y mírelo acá, el integrador. ¿Cuántos integradores necesitamos? 2. ¿Por qué? Porque esto es de orden 2. ¿Cierto? Entonces arrastro 2 derivadores. Listo. 1 y 2. Son lenticos. ¿Listo? Y los ponemos en serie. Listo. Pongo una flechita acá. No lo alimenta. No lo alimenta y pongo una flechita acá. Listo. Chicos, ¿qué vamos a tener? A la salida, ¿cierto? A la salida de todo esto vamos a tener X. Yo no puedo poner notación, sí. Vamos a poner notación. Si era notación, X, eso. Antes de la entrada, voy a tener que X punto, ¿cierto? Claro, porque si yo cojo X punto y la integro, pues obtengo X, ¿cierto? Y X 2 puntos, pues lo voy a tener inclusive antes, ¿cierto? Este sería X de dot. Listo. Entonces vamos a armar esta ecuación. ¿Cómo simulo la entrada? Puede ser, por ejemplo, con un escalón, ¿cierto? Entonces me vengo para escalones, vengo para fuentes, perdón, el step y lo pongo acá. Y miren, chicos, que aquí ¿qué tengo que hacer? Una suma completa. ¿Listo? Entonces voy y busco el sumador. Entonces, esto en los bloques comunes, véalo acá. Ahora, no se le olvide que esto es la entrada, que en este caso se llama F. Listo. Y aquí a la salida tengo que calcular X punto. Entonces, para calcular X punto, chicos, acá, perdón, X2 puntos, tengo que despejar de acá esta ecuación X2 puntos. Es decir, siempre vamos a tratar de despejar la derivada mayor. ¿Listo? Vamos a despejar la derivada mayor. En este caso sería segunda derivada de X con respecto al tiempo. ¿Listo? Si yo despejo de acá, entonces quedaría la entrada menos, ¿cierto?
Vamos a ver si soy capaz de graficar esto, de dibujar esto a mano alzada, que sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo sería igual a 1 sobre m que multiplica a f de t menos c sub f x punto menos k x. ¿Sí lo ven, chicos, ahí? Vamos a implementar esta ecuación. Mire que aquí está el x punto, ¿cierto? Pero antes del x punto tengo una suma, donde básicamente f de t entra positiva, pero entran dos negativas. Entonces voy a cambiar esto, le doy doble clic y le pongo menos menos. Le digo OK. Vale ahí. Más menos menos. Listo. Más f de t menos esto menos esto. Listo. Y luego a la salida de esto, ¿qué es esto? Lo multiplico por 1 sobre m. ¿Cómo hago para multiplicar 1 sobre m? Entonces básicamente nos vemos para aquí por una ganancia. Y la ganancia, vale ahí. Entonces, esta salida la multiplico por 1 sobre m. Chicos, no sé cuánto es 1 sobre m porque no sé cuánto es m. Entonces, por ahora lo voy a escribir así, 1 sobre m. Pero ustedes ya escriben aquí el valor de lo que es 1 dividido m. ¿Listo? Listo. Ustedes miren que inclusive me sale error. Ustedes ahí van a escribir el número real de 1 sobre m. ¿Listo? Pero, miren lo que dice aquí, chicos. Tengo que restarle a f de t, tengo que restarle c sub f, que es una constante, la voy a llamar c sub f. Ustedes ponen el valor real, pero ese c sub f va a estar multiplicado por x punto. ¿Y dónde tengo x punto? Acá, dalo acá. Y ese lo entro acá. ¿Sí lo ven? Ahora, me falta menos kx. Entonces vamos a multiplicar esta x que está aquí a la salida por k, que k es el valor, ¿cierto? Yo quiero k mismo, solamente quiero k. Le digo k y lo realimento acá. Llévalo ahí. Y la salida puede ser la posición. Entonces pongo ¿qué? Un scope. ¿Un qué? Un osciloscopio. Chicos, y esto es la implementación de esta ecuación diferencial en diagramas de bloques en Simulink. Cositas adicionales que uno puede hacer. Por ejemplo, solo puedo cambiar la orientación. Si le digo control I, ya no mira para la derecha, sino que mira para la izquierda, para organizarlo un poquito. ¿Cierto? Este también le puedo dar control I, mire que ya mire para allá, así mira para allá el sistema. Y ya saben, chicos, que básicamente esto no es más que un valor, puede decir cualquier cosa, esto es 0.5, ¿cierto? Esto acá es, no sé, 1, y esto acá es 0.3. ¿Listo? Y ya con esto, chicos, yo ya puedo correr mi código en Simulink. Por aquí se configura el tiempo de simulación, no puede decir, no sé, 20 segundos, por ejemplo, ¿cierto? Ay, profe, pero yo me acuerdo que en el ejercicio decía que a los 5 segundos debía cambiar el valor. Ah, bueno, entonces vea, a los 5 segundos, step time, el valor inicial que sea, por ejemplo, no sé, 4, y el valor final, una unidad más, o sea, 5, ¿cierto? Le digo, ok, y vamos a simular. Abro el osciloscopio. Y véanlo ahí, chicos. Ahora, ¿por qué esto se ve así? Porque el sistema es lento. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Para irlo más rápido, vamos a ver si de pronto cambiando esto. No, antes creo que debe ser más grande. Porque quiero mostrarles otra cosa diferente. Un segundito. Aquí estoy improvisando los valores, ¿listo? No, antes la embarré, más chiquito. 0.1. Vamos a ver. Es correcto. Aquí oscilo más. Voy aquí en 1. Por la amortiguación. Es correcto. Vamos a leer. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrarles, chicos? ¿A dónde voy con esto? Esta masa pongo más grande. Vamos a leer 20.
a esto, vea. Mire que durante los primeros 5 segundos el sistema se estabilizó por acá, pero al quinto segundo hubo una entrada por aquí que se generó de una unidad, un cambio. Profe, yo puedo mirar las dos cosas al tiempo. La respuesta es sí. Yo me puedo meter por aquí donde dice Signal Routing, pongo un multiplexador, listo. El multiplexador lo que hace es cogerme dos señales, entonces quiero la salida y quiero ver la entrada. Y vuelvo y simulo. Abro, mírenlo ahí chicos. Miren que la entrada cambió cuando pasaron al quinto segundo. Y miren que mi señal también, en este caso la masa, se movió. ¿Sí lo ven chicos? Eso es la simulación que nosotros le estamos pidiendo. Listo. Eso es lo que nosotros le estamos solicitando. Eso es como pasar esta ecuación diferencial acá. Tips que les doy. Recuerden, por cada ecuación diferencial, perdón, de acuerdo al orden de la ecuación diferencial, va a tener X integradores acá. Es decir, por ejemplo, en este circuito, en esta situación donde se tienen, por ejemplo, dos ecuaciones diferenciales, entonces aquí va a aparecer que dos integradores. ¿Listo? Eso es. Chicos, vuelvo y les digo, recuerden que tienen todos los materiales dentro del aula virtual, recuerden que tienen la teoría de todos nosotros, cualquier duda nos escriben. Adicional a eso, recuerden que tenemos un CIPA en el curso. Listo. Y nada, chicos, les agradezco de verdad o sea, la participación. Se ve que es una participación activa, o sea, tenemos más de 30 personas. Veo que han resuelto dudas. Sé que no, o sea, sé que no todos han resolver las dudas, ¿listo? Y les ofrezco una disculpa por eso. Traté de resolver las dudas, la mayor cantidad de dudas posible, ¿cierto? Y nada, chicos, ustedes saben que con toda, cualquier duda nos escriben, dejan mensajes, tienen los Skype de cada uno de nosotros y muchos éxitos, ¿listo? No hay link de asistencia, no hay link de asistencia porque la asistencia la sacamos a partir del Zoom, ¿listo? Yo sé que ustedes quieren el CIPA más pronto, chicos, pero quiero que entiendan algo y es que la directora lastimosamente está incapacitada, ¿cierto? Voy a validar que ella tenía una incapacidad el lunes. Voy a validar con ella a ver si posiblemente se haga de hoy en 8, al menos, o en semana en la noche, si se puede en semana en la noche, listo. Pero quiero que entiendan también que hay una limitante, es un tema de salud, ¿cierto? En caso tal de que se requiera más tiempo, pues ustedes saben, chicos, que nosotros siempre estamos dispuestos a escucharlos por X o por Y razón. Miren que ahorita en la primera actividad también se les brindó una oportunidad adicional de entrega de los trabajos. Listo. Pero quiero que entiendan que en este momento hay una situación ajena a nosotros, ¿cierto? Y por eso Chipas se va hasta esa fecha, ¿cierto? Y vuelvo y les digo, si requieren por alguna razón de un poco más de tiempo, pues tampoco otro mes adicional, ¿cierto? Unos días más para entregar porque les faltó algo adicional, nos escriben con anticipación, ¿cierto? Dice, profe, posiblemente voy a tener dificultad, voy a llegar hasta acá, pero, ¿cierto? Siempre comunicación. Nunca dejarlo después de, sino prevenir antes de, ¿cierto? Prevenir, siempre prevenir. ¿Listo? Y nada, chicos, esto es demasiada información para 2 horas, pero espero que les haya servido, de verdad, espero que lo hayan disfrutado y hayan resuelto al menos, si no son todas las dudas, al menos unos 70-80% de dudas. De tal manera que esas pequeñas dudas que le quedaron, les sean más puntuales de resolver con sus respectivos profes. ¿Listo? Y nada, chicos, feliz noche. Que descansen, listo. Que tengan una feliz noche, listo.